Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Bienvenido a su canal Geopolítica Profética, un canal que se ha establecido para mantener la actualidad de la profecía en el contexto de las Sagradas Escrituras y los acontecimientos que dan prueba de que esa palabra es verdad, de que debemos estar atentos a la palabra profética más segura como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bienvenidos, mis hermanos, a este canal. Que la presencia de Cristo esté con ustedes y el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Muy importante, mis hermanos, este tema que vamos a tocar en esta ocasión. El mundo se encuentra cada día más al borde del precipicio. Estamos ante un inminente ataque, posible ataque de la nación del norte, los Estados Unidos, hacia esa nación de Medio Oriente persa, Irán. Y la confrontación, mis hermanos, prácticamente es inminente. Ya sea que se dé, que no se dé, o que las circunstancias cambien de alguna forma inesperada, lo cierto, mis hermanos, es que la palabra de Dios se va a cumplir en su plenitud. Y para eso, mis hermanos, vamos a hacer un análisis en esta ocasión. Te invitamos para que le des like a este vídeo, para que compartas con muchas otras personas este mensaje. Así estarás contribuyendo a pregonar el Evangelio eterno, esta advertencia de última hora que podrá salvar muchas vidas si toman su decisión por Cristo Jesús. También llégate hasta el final, llega hasta el final de este vídeo, que será de mucho interés. Y vamos a probar todo lo que vamos a presentar aquí con un escrito está y con los hechos reales que se están dando hoy día. Mis hermanos, también es importante que te suscribas al canal. Y antes de comenzar, vamos a tener una oración. Así que te invito a que tengamos una oración para que el Espíritu Santo Dios nos guíe en este estudio. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por tu amor y por mantenernos al día en la revelación que tú has tenido bien a dar a tu pueblo mediante las palabras proféticas, que es una palabra segura y que nos indica que al final de todo este conflicto tú prevalecerás, tú triunfarás y tu pueblo triunfará contigo. Bendícenos, guárdanos, dando entendimiento para esta hora en este análisis en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la situación está muy tensa. Como vemos, las noticias no dejan de fluir, el problema en el Medio Oriente, y como lo hemos venido señalando en este año 2026, en menos de prácticamente que se termine este mes de enero, ya hemos tenido grandes acontecimientos. Eso indica que lo por venir, lo que depara a este mundo en este año 2026, van a ser cosas de trascendencia, puntos de inflexión que nos llevarán rápidamente al cumplimiento escatológico de las Sagradas Escrituras y a esa bendita esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, al cual tenemos que prepararnos. Bien, mis hermanos, entonces nosotros hemos titulado este vídeo, este tema, y les invitamos para que usted esté atento a cada uno de los textos que vamos a leer. Hemos titulado Estados Unidos desata el caos mundial y prepara su rendición al Vaticano. O sea, que la profecía nos indica que esa segunda bestia de Apocalipsis 13, del versículo 11 en adelante, llegará un momento en que será sometida por el papado, por el Vaticano, por la primera bestia, esa primera bestia de Apocalipsis 13, que surge del mar y que tiene una semejanza a un leopardo. Esa bestia que representa al papado, que recibe una herida de cuchillo en 1798, pero que se está recuperando rápidamente esa herida y que muy pronto tomará el control del mundo haciendo uso del poder de los Estados Unidos para, mediante su influencia, y también con ayuda de los espíritus de demonio que están señalados en Apocalipsis capítulo 16, verso 13 en adelante, van a preparar al mundo para que el mundo adore a la primera bestia, para que esta segunda bestia que representa a los Estados Unidos le haga imagen, para que
sea la potencia que va a comandar o va a ejercer un dominio donde las demás naciones van a seguir el ejemplo de los Estados Unidos y en armonía con los Estados Unidos, producto de las catástrofes que han de sobrevenir a este mundo. Entonces el mundo, tratando de buscar esa paz, seguirán a los Estados Unidos, el cual va a liderizar ese homenaje al papado mediante la imposición de la marca de la bestia. Así que muy pronto, mis hermanos, vamos a ver a los Estados Unidos caer ante el dominio del Vaticano y del papado. Y todo esto que está aconteciendo hoy en día, mis hermanos, estas guerras, esta situación donde el presidente Trump está llevando al mundo al despeñadero y donde está hablando como dragón, está hablando con espíritu satánico, todo eso le llevará a un caos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y por ende el mundo quedará sometido, principalmente los Estados Unidos, sometido al poder del papado, del Vaticano, para que luego entonces el mundo se maraville en pos de la bestia y se puedan imponer la marca de la bestia y entremos ya en una etapa donde el conflicto será principalmente por adoración. O adoramos a Dios y recibimos el sello de Dios en nuestras vidas, en nuestra frente, o se adora a la bestia y a su imagen. Y sabemos todos, mis hermanos, que producto de este conflicto se determinará el destino eterno de cada uno. No habrá términos medios. Así que el mundo va a entrar en un caos que llevará principalmente a los Estados Unidos a una situación que luego tendrá como consecuencia el sometimiento a Roma papal para que esta gran potencia sea un instrumento en las manos de la primera bestia para imponer su voluntad en el mundo. Veamos entonces lo que dice acá, el análisis que vamos a hacer del Apocalipsis capítulo 13, y luego vamos a pasar a tener algunas lecturas de la Iglesia Pionera Adventista, cómo interpretó ese capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 14, donde los Estados Unidos de Norteamérica es sometida ante el Vaticano. Veamos entonces. Dice acá la palabra de Dios. Apocalipsis 13:12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Notemos que para tener que ejercer todo el poder de la primera bestia, es decir, el poder del sistema papal, encontramos que existe una condición. ¿Cuál es esa condición? Veamos. Necesitamos entender en qué consiste esta condición. La condición que la Escritura presenta se halla en las palabras en presencia de ellas. Así, mis hermanos, que este versículo 12 del capítulo 13 de Apocalipsis es clave, muy clave, para poder entender lo que está sucediendo hoy en el mundo con los Estados Unidos, con Donald Trump, su presidente, el cual está totalmente desatado, movido por espíritus de demonios, para tratar de someter a un mundo, pero lo que va a encontrar con todo esto, los frutos que va a obtener es más bien un caos mundial del cual Roma está simplemente en expectativa y dejando que los Estados Unidos caigan en la trampa para luego, como dicen algunos por ahí, ¿verdad? Dichos populares, tomarlos cansados. Veamos entonces que la palabra clave aquí de Apocalipsis 13, el versículo 12, en cuanto a la segunda bestia, en relación a la primera bestia, es que dice que ejerce todo el poder de la primera bestia. Aquí en Estados Unidos ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué significa en presencia de ella? O sea que los Estados Unidos va a ejercer un poder mundial en presencia del papado. ¿Qué significa esa palabra? Veamos, vamos a profundizar. ¿Qué significa en presencia? Veamos un primer texto para entender. Hechos capítulo 10, versículo 33. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí
en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Note usted, en presencia, en este caso, mis hermanos, en el lenguaje bíblico, significa dispuesto a obedecer. Dispuesto a obedecer. Esto está claro, mis hermanos, aquí en lo que acabamos de leer del libro de los Hechos, el capítulo 10, versículo 33, que la palabra en presencia tiene el significado de dispuesto a obedecer. Es como cuando un padre de familia lleva a su niño al parque para que ande en su bicicleta. Y luego el papá le dice al niño, bueno, te doy el permiso de que des un paseo aquí alrededor del parque en bicicleta, pero en mi presencia yo te voy a estar vigilando a ver cómo te comportas, ¿verdad? Te voy a dar 20 minutos o media hora y tú vas a andar en tu bicicleta, pero bajo mi vigilancia. Eso es lo que significa, mis hermanos, que cuando los Estados Unidos tome ese poder para hacerle imagen a la bestia, o sea, imagen al papado, imponer la marca de la bestia, eso lo va a hacer en presencia, o sea, sometido bajo el poder de la Roma papal. Eso es lo que significa. Veamos algo más, mis hermanos. Dice acá, para asegurarnos de que estar en presencia, note usted, ahí está en rojo, es justamente lo que hemos presentado. Vamos a ver si existe el término opuesto, es decir, no estar en presencia. El término opuesto, no estar en presencia de alguien. Y que nos indique también lo opuesto, o sea, no estar dispuesto a obedecer. O sea, que no estar en la presencia significa no estar dispuesto a obedecer. De esta manera, dejaremos que sea la palabra de Dios la que nos dé la interpretación. Veamos el siguiente texto en Jonás, capítulo 1, verso del 1 al 3. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia, para quitarse, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. O sea, que cuando Jonás no quiso obedecer a Dios, cuando Jonás desobedeció al Señor, entonces dice que se fue de su presencia. O sea, no estuvo en presencia de Dios, sino que se fue de su presencia. O sea, no obedeció. Es lo opuesto a obedecer, que significa estar en la presencia de alguien, en este caso de Dios, ¿verdad? Ahora, note usted este texto que estamos acá analizando, ¿verdad? Sin lugar a dudas, lo que podemos ver es que de Jonás se dice, huyó de delante de la presencia de Jehová, lo que acabamos de decir. Y la misma palabra de Dios nos muestra que esto lo hizo en desobediencia al mandato de Jehová de tener que ir a Nínive al decir ¿qué cosa? Veamos. Para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová, o sea, que no obedeció a Dios, sino que se fue de la presencia de Dios. Por tanto, esto significa que no estar en la presencia de alguien es no estar dispuesto a obedecerle. En otras palabras, mis hermanos, lo que hasta aquí hemos analizado, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis indica que los Estados Unidos tienen que llegar a una situación de crisis, de caos, a una situación de dificultad en su propio país, como dice Conflicto de los Siglos, el capítulo 37, y lo hemos repetido varias veces acá, pero porque es necesario tener esto claro. Los Estados Unidos tienen que entrar en una crisis, en un caos, en una situación muy difícil. Los Estados Unidos tienen que caer en una trampa que le ha tendido la Roma papal y los espíritus de demonio, para que una vez que haya caído en esa trampa y entre en dificultad,
entre en una situación de calamidades, los Estados Unidos de Norteamérica, entonces, producto de esta situación, los Estados Unidos fácilmente va a ser sometido a la presencia del Vaticano. O sea, los Estados Unidos será doblegado para que el Vaticano por fin entonces ejerza su poder definitivo cuando su herida de cuchillo sea sanada, la de la potencia papal, y puede entonces dominar de tal manera el gobierno de los Estados Unidos para imponer su voluntad y sus normas. Eso es lo que dice la profecía y lo vamos a confirmar también con las explicaciones de los pioneros adventistas. Y quiero hacer un señalamiento aquí. Hoy día se ha distorsionado la profecía en el mundo adventista. Hoy los predicadores adventistas y muchos adventistas que tienen la antorcha satánica de la falsa profecía andan pregonando por ahí que los Estados Unidos de pronto va a someter a todas las potencias y a todas las naciones del mundo por la fuerza política, económica y militar, y que una vez que los someta a fuerza de fuego y espada, entonces va a imponer una ley dominical, la marca de la bestia, a todos los países, incluyendo China, Rusia y todas las potencias de Medio Oriente, las medianas potencias de Medio Oriente, y todos los países del mundo serán sometidos. Ese es el panorama que pintan y que predican estos falsos predicadores que simplemente han sacado esta mala interpretación de la teología tergiversada de la década de los 50, cuando se cambiaron las profecías adventistas por una antorcha de la tea satánica, de la falsa profecía, ya que producto de presiones internas que hubo, inclusive en la década del 40, de una u otra manera se persuadió a los dirigentes adventistas a cambiar la profecía, porque de continuar con las profecías originales, entonces iba a quedar muy al desnudos las estratagemas de Satanás. Y de esa manera entonces, pues el mundo sería ilustrado sobre la verdad. Y así entonces hasta el día de hoy hemos tenido tinieblas y hemos tenido medias verdades en las profecías. Pero la palabra de Dios dice que el Señor en el fin del tiempo sacaría a la verdad todo punto fundamental de la palabra profética más segura. Nada quedaría oculto, todo saldría a la luz. El Señor arreglaría las circunstancias para que todo saliera a la verdad, a la luz verdadera. Y hoy día, mis hermanos, encontramos que en los medios de comunicación social, vemos en YouTube, en Facebook, en diferentes plataformas donde hay canales para difundir el mensaje de la verdad, cada día más se suman, mis hermanos, predicadores con la auténtica palabra profética de la iglesia pionera de los adventistas del séptimo día. Porque los pioneros adventistas, a través de sus publicaciones, Review and Herald, Sign of the Time, Sabbath Sentinel y otras muchas más, donde miles y miles de páginas fueron impresas en la década, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, y aprobados por el Espíritu de Profecía, toda la profecía relacionada a los últimos eventos que se iban a dar en este mundo y las potencias que iban a actuar están claramente delineadas y claramente señaladas en esos escritos, y le damos gracias a Dios porque hoy esto está saliendo a la luz y los falsos profetas cada día más están sin argumentos porque se les va cayendo poco a poco sus falsas profecías, hermanos. El Señor dice que tenemos que ir a la senda antigua, que es donde encontraremos la verdad. Pero lamentablemente, como dice el profeta, algunos y muchos y la mayoría van a decir: no andaremos por esas sendas antiguas, no obedeceremos, no andaremos.
Y es triste ver, mis hermanos, cómo hoy muchos adventistas rechazan las profecías de los pioneros en relación a estas cosas y prefieren escuchar fábulas que los llevarán a la perdición eterna. Algunos dicen que los asuntos proféticos no son tema de salvación. Bueno, ese es algo que tendremos que ver. Eso es algo que tendremos que ver y que no es el tema en esta ocasión, pero mucho cuidado con eso, porque Daniel, el capítulo 12, verso 3 y el versículo 10 dice que los entendidos van a entender y que ninguno de los impíos van a entender nada. Y donde hay confusión es solamente donde está el espíritu babilónico, pero donde está el espíritu de Dios está la verdad y está la unidad sobre la plataforma de la verdad. Así que se los dejamos ahí. Veamos entonces más sobre este tema, mis hermanos. ¿Qué dice aquí este comentario, verdad? Que estamos hablando de Apocalipsis 13, verso 12. Si en verdad los Estados Unidos en algún momento en el tiempo estarían dispuestos a aceptar los mandatos de Roma papal, escuche bien, ¿en qué momento podría ser esto? ¿Qué mandatos aceptaría? La Sagrada Palabra nos da la respuesta a la primera de estas preguntas. En la última parte del versículo 12, veamos Apocalipsis 13:12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Se nos dice, por tanto, que este poder sería ejercido en todo su esplendor cuando la llaga de muerte haya sido curada. O sea, que cuando Roma papal, su llaga haya sido curada, entonces la segunda bestia de los Estados Unidos de Norteamérica, en presencia, sometida al papado, va a ejercer todo el poder de la primera bestia para imponer en el mundo lo que es esa ley dominical, donde el mundo en armonía aceptarán de buena gana esta marca de la bestia. No habrá conflicto, no habrá problemas entre las naciones para aceptar esto. Todas las van a aceptar, así como todas las naciones aceptaron. Hace unos años atrás, ustedes se acuerdan lo que hubo en el mundo, ¿verdad? Donde nos encerraron a todos, y todas las naciones aceptaron esto de buena gana. No fue necesario que los Estados Unidos fuese a invadir ningún país para que aceptara esa imposición. Todas las aceptaron de buena gana. Asimismo va a suceder con la marca de la bestia, porque las calamidades van a hacer que todo el mundo acepte esto de buena gana. Conflicto de los siglos, capítulo 37, lo repetimos nuevamente. Sigamos adelante entonces nuestro análisis. Dice acá ahora Urias Smith. Vamos a ver el primer invitado acá de nuestra sesión aquí de análisis proféticos, al pionero adventista Urias Smith en su obra Daniel y Apocalipsis, de este gran pionero adventista que sus escritos están en plena armonía con todos los escritos de los pioneros adventistas. Dice, el mal también amenaza desde otro frente. El catolicismo romano, que se ha fortalecido gracias a la inmigración, ha fijado su mirada rapaz en Estados Unidos, decidido a someter a este gobierno. Note usted lo que decía Urias Smith en ese tiempo, mis hermanos, en el siglo XIX. Ya Urias Smith, guiado por el Espíritu de Dios, indicaba que la inmigración de católicos a los Estados Unidos iba siendo una fuerza creciente y que el fin de todo esto, ¿verdad?, sería el sometimiento del gobierno de los Estados Unidos a la Roma papal. Aquí los votos mandan, dice, y el catolicismo controla un inmenso sufragio que manipula cuidadosamente para sus propios fines. Con semejante arma en sus manos, su poder para el mal es casi limitado. ¿De qué? Del catolicismo romano. Pues multitud de políticos sin escrúpulos que a sueldo de su país trabajan no por el bien de este, sino por su propio engrandecimiento egoísta, están dispuestos a ayudar a cualquier partido a llevar a cabo cualquier plan, por perverso que sea, si ese partido los mantiene en el cargo. Efectivamente, aquí nos está diciendo Urias Smith que los políticos de los Estados Unidos serán los primeros en apoyar el sometimiento del gobierno de los Estados Unidos al Vaticano, a la Roma papal. Los políticos serán los primeros por intereses egoístas y por ambiciones inescrupulosas de estos personajes que mandan
en ese país. Veamos más sobre este tema, según Uriah Smith en el libro Daniel y Apocalipsis. Que estas iglesias formen una organización eclesiástica, que el gobierno las legalice y le otorgue poder, un poder que no tendrá hasta que el gobierno se lo conceda, para imponer al pueblo los dogmas que las diferentes denominaciones pueden adoptar como base de la unión. ¿Y qué tenemos? Justamente lo que representa la profecía, una imagen de la bestia papal. Ahora está hablando de las diversas iglesias protestantes de los Estados Unidos, mis hermanos, que se iban a unir en un movimiento que ahora modernamente se le llama movimiento ecuménico y que se cumple hoy día al pie de la letra, tal como lo señaló Uriah Smith, guiado por el Espíritu de Dios, de que en un futuro los Estados Unidos, ¿verdad?, estarían en una situación donde las iglesias principales de Estados Unidos se unirían, como también lo dice Ellen G. White, para establecer una influencia donde sus dogmas fuesen ejecutados, ¿verdad? Y que el gobierno les concedería ese poder. Dice acá, ¿y qué tenemos? Justamente lo que representa la profecía, una imagen de la bestia papal, dotada de vida para la bestia de 2 cuernos, para hablar y actuar con poder. Y hay indicios de tal movimiento. La cuestión preliminar, la de la gran unión de todas las iglesias, agita profundamente el mundo religioso. Mire usted cómo Uriah Smith ya lo decía en el siglo XIX, mis hermanos, de que todas las iglesias allá en Estados Unidos iban a unir para de esa manera entonces crear lo que se llamó la imagen de la bestia, porque habría una unión entre iglesia y Estado. El gobierno de los Estados Unidos les daría el apoyo para ellos, para que ellos impusiesen sus dogmas, para que las iglesias impusiesen sus dogmas. Y esto en violación de la conciencia y a pesar de la Constitución de los Estados Unidos, que separa iglesia y Estado. Pero hoy día, mis hermanos, vemos con asombro cómo esto se está cumpliendo al pie de la letra. Es que la palabra del Señor tiene que cumplirse, mis hermanos. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y esto es lo que inmediatamente va a suceder después de que el presidente Trump y los Estados Unidos lleven al mundo al caos global y a una situación de calamidades en los Estados Unidos, producto de todo esto, y buscarán entonces la paz. Y esa paz la buscarán a través de esta unión iglesia y Estado, creando la imagen de la bestia, para imponer la marca de la bestia, donde la Roma papal, entonces dentro de sus planes, ya considera esta situación, y Roma sí sabe hacia dónde va toda esta corriente de desenvolvimiento histórico en el cual nos estamos nosotros viendo ahora mismo, que está en un pleno desarrollo los acontecimientos proféticos. Sigamos adelante. El estandarte de la luz del 30 de julio de 1864 decía, dice Uriah Smith acá, tarde o temprano se desarrollará un sistema que abarcará en sus pliegues a la iglesia y al Estado, porque el objetivo de ambos debe ser uno y el mismo. El Church Advocate, en marzo de 1870, hablando de la formación de una iglesia católica americana independiente, escuche bien, un movimiento que ahora se agita en este país, dijo Uriah Smith, ¿verdad?, en este comentario, es evidente que hay algún poder secreto en acción que puede estar preparando al mundo para grandes acontecimientos en el futuro cercano. Oiga, qué interesante y qué palabras proféticas más acertadas las de Uriah Smith aquí. Dice que toda esta situación que se está dando y que se daba ya en los días de los pioneros, mis hermanos, y que se desarrolló durante todas estas décadas, se ha desarrollado. Encontramos, dice, que hay un movimiento secreto que va por debajo para luego llevar al cumplimiento de grandes acontecimientos mundiales. Y es lo que está pasando hoy día, mis hermanos. ¿No cree usted que Trump y su nueva política imperialista y expansionista sea algo casual? Esto es producto, mis hermanos, de avances por debajo de la corriente, avances furtivos, avances secretos
que movidos por espíritus de demonios a través de entidades mundanas o mundanales, están llevando al país de los Estados Unidos hacia una situación que llevará al mundo inclusive a un caos global, para luego estar sometidos ante la primera bestia, o sea, el papado. Sigamos adelante, dice acá, pronto descubriremos en la encíclica del Papa, y esto lo está diciendo ahora A.T. Jones. A.T. Jones en su obra del boletín de la Conferencia General, ¿verdad? Eso fue un discurso que dio A.T. Jones en 1895 y que se refiere al mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice A.T. Jones? Pronto descubriremos en la encíclica del Papa que él, en lugar de Dios, es el guardián y la fuente de esta soberanía. Leemos ahora la declaración final de este mismo discurso del señor James. Esta declaración es idéntica a la que leímos anoche, porque esto fue una conferencia que dio A.T. Jones. Tenemos entre nosotros, dice aquí A.T. Jones, citando a James, a nuestros profetas de Israel. Ahora, sorpréndase quiénes son los profetas de Israel. Veamos. Divinamente comisionados, estos profetas, ¿verdad? Divinamente comisionados como lo fueron los santos hombres de la antigüedad, para guiar, instruir, ennoblecer y elevar a la nación. ¿A qué nación? A los Estados Unidos. Y el pueblo estadounidense habrá alcanzado su mayor gloria cuando busque las palabras de sabiduría y verdad de sus labios. ¿De quién? De estos profetas. ¿Y quiénes son esos profetas a los que se refiere el señor James aquí? Citado por A.T. Jones. Cuando se someta voluntariamente a la gentil ministración de los sacerdotes y obispos de la Santa Iglesia Católica. Óigame, mis hermanos, A.T. Jones, también guiado por el Espíritu Santo en 1895, en este discurso que él da, en esta conferencia que él da, él explica las pretensiones católicas para los Estados Unidos de Norteamérica y que dice que el pueblo norteamericano se vería muy beneficiado al seguir la voz de estos modernos profetas, y estos modernos profetas no son más que los obispos y los sacerdotes o los ministros de la Santa Iglesia Católica Romana. Oiga, qué terrible situación la que se vivía en ese tiempo, mis hermanos, y es la que se vive hoy día, donde la Iglesia Católica Romana tiene gran poder en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice más, y vamos a seguir leyendo aquí, en esta página 28 del mismo boletín de la Conferencia General, volumen 1, 1895, A.T. Jones. Ahora leemos un discurso del obispo John A. Whitterson de Columbus en el Congreso Católico y publicado en el Chicago Herald el 6 de noviembre. De su discurso es sobre León y Satoli. Y dice esto hablando de León, o sea, ¿de cuál León? León XIII. Ahora tenemos al Papa León XIV. En ese tiempo era el Papa León XIII. ¿Qué decían en ese tiempo? Por su dignidad y bondad personales, ¿de quién? De León XIII. La sabiduría práctica de sus enseñanzas y la firmeza de sus actos está dando a entender al mundo que el Papa es una gran figura en el mundo y para el mundo. Y luego dice que hubo grandes aplausos y grandes vítores ante este discurso. Y los intelectos hasta ahora rebeldes se están acostumbrando a pensar que si la sociedad ha de salvarse de una condición peor en algunos aspectos que la de los tiempos paganos, es del Vaticano de donde vendrá la salvación. Note usted que en ese tiempo, mis hermanos, se estaba por imponer una ley dominical en Estados Unidos. Y Cristo estaba por venir, y todos los acontecimientos que se estaban dando también en el mundo político, geopolítico, las guerras, los rumores de guerra, todas las situaciones estaban dadas tal como hoy se están dando. Y para ese tiempo la voz era la del Papa León XIII, para este tiempo es la voz del Papa León XIV. Y aquí nos indica claramente que en ese tiempo se decía ya en los Estados Unidos, en esos congresos católicos, que la única salvación de los Estados Unidos era escuchar la voz del Vaticano. Y así será hoy día, mis hermanos. Así va a ser hoy día, porque está profetizado en el capítulo 13 de Apocalipsis, especialmente el versículo 12. Veamos un poco más. Otra declaración del
en el Herald del 7 de septiembre de Catherine E. Conway su artículo titulado Haciendo que Estados Unidos sea católico. Escuche bien, decía lo siguiente: su misión es hacer de Estados Unidos un país católico. Este fue el saludo del arzobispo Ireland a los delegados reunidos en el Congreso Católico del Centenario en Baltimore hace 4 años. Y con este encargo los envió de regreso a sus hogares. El entusiasmo patriótico y religioso estaba por las nubes y todos los corazones estaban dispuestos a responder como los primeros cruzados al llamado de Pedro el ermitaño. Dios lo quiera. Óigame, tremendo esto, mis hermanos. Esto era lo que se hablaba. Estas eran las pretensiones de Estados Unidos en los días de los pioneros, al finalizar el siglo XIX, apoderarse de los Estados Unidos de Norteamérica y dominar a los Estados Unidos. Y esto estuvieron a punto de realizarlo, y si no es porque Dios mete su mano, mis hermanos, y detiene los vientos de la destrucción, como dice Apocalipsis 7, créame que se hubiese cumplido en ese tiempo la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis. Pero como dice la sierva de Dios, Dios tuvo misericordia del pueblo de Dios porque no estaba preparado para la segunda venida de Jesús. Pero en esta ocasión, mis hermanos, ya no habrá segundas oportunidades. En esta ocasión ciertamente el Señor vendrá. La sierva de Dios dijo en ese tiempo que Dios había alargado el tiempo, pero que el Señor iba a venir al final. Y todo lo que está pasando hoy es paralelo con lo que sucedía en esos días, y por eso vemos la similitud entre las declaraciones y las situaciones que se daban a final del siglo XIX en los Estados Unidos y la Iglesia Adventista dando el toque de alarma, y es la misma situación que vemos hoy día, mis hermanos, y por eso podemos extrapolar una cosa con otra, porque son las mismas situaciones, solamente que Dios alargó el tiempo, pero ciertamente el Señor va a venir y no tardará. En esta ocasión todo se va a cumplir, porque así estamos viendo, mis hermanos, el desarrollo de todos los acontecimientos que nos indican que la segunda venida del Señor es inminente. Esto es innegable, innegable. Por último, mis hermanos, vamos a citar acá de este mismo boletín de 1895 de A.T. Jones sobre este tema, donde los Estados Unidos será sometido al Vaticano. Esto se explica con mayor detalle más adelante. El papado observa con atención los tiempos venideros. Note usted, el papado sí sabe lo que va a devenir, Se propone prepararse por todos los medios para afrontar las cosas que surgirán, como ella misma afirma en los tiempos venideros, y se propone usar, ¿qué es lo que se propone usar el Vaticano? Los Estados Unidos, mediante los cuales revestirse y prepararse para afrontar con éxito estas cosas que surgirán en los tiempos venideros. O sea, que el papado se propone utilizar, someter a los Estados Unidos para alcanzar sus propósitos de dominio mundial. Por lo tanto, dice más acá A.T. Jones, leeré más sobre este mismo punto ahora. ¿Y qué nos dice? El interés reside en la necesidad que Roma siente de orientar su rumbo general según los signos de los tiempos y las transformaciones en la agitada superficie del mundo. ¿Cuáles son esos signos de los tiempos? Esas señales de los tiempos a los cuales Jesús dijo en Mateo 24 que tendríamos que estar atentos. Como cuando se ve la higuera, como cuando se ven los árboles que reverdecen. Sabemos que el verano está cerca. Entonces, ¿cuáles son esas señales que dice aquí A.T. Jones? Que el mundo, y volvemos a leer, dice, Roma siente de orientar su rumbo general según los signos de los tiempos y las transformaciones en la agitada superficie del mundo. La agitada superficie del mundo. La pregunta es, ¿el mundo está agitado? El mundo está agitado, mis hermanos, por catástrofes y adversidades naturales. Está agitado por eso. El mundo está agitado por los cambios políticos. El mundo está agitado por las situaciones geopolíticas. El mundo está agitado por el espíritu de guerra. El mundo está agitado por la destrucción de la sociedad, de los principios morales. El mundo está agitado por el egoísmo, por las controversias y los conflictos. El mundo está agitado por nuevas enfermedades, por amenazas existenciales
que se ciernen sobre el planeta. El mundo está agitado, ¿sí o no? Mis hermanos, esto lo reconocen aún los que son agnósticos, los que son incrédulos, los que son ateos. Todo el mundo está reconociendo, mis hermanos, religiosos y no religiosos, que este mundo está agitado. Entonces aquí, A.T. Jones nos dice que el papado está atento a todo este mundo agitado y que pretende utilizar a los Estados Unidos para recobrar su influencia y su poder perdido. Y el papado, esto simplemente está agazapado como un felino, esperando su momento para actuar, tal como lo dicen obras también católicas romanas de jesuitas, como el caso de las llaves de esta sangre de Malachi Martin. Ahí está claramente señalado todo esto. Un libro de la década de los 80, también el libro Cortinas de Humo del ex jesuita Alberto Rivera, el cual también escribió abundantemente sobre los planes de la Iglesia de Roma para apoderarse del gobierno de los Estados Unidos. Mis hermanos y mis amigos, no nos queda más que hacer un llamado a la reflexión, un llamado a seguir a Cristo. No escuchen las voces de sirena, mis hermanos. Anda a la senda antigua. Hoy en día tenemos Google. Hoy en día tenemos la inteligencia artificial. Hoy en día tenemos muchas herramientas por medio de las cuales podemos investigar y saber qué fue lo que escribieron, qué predicaron, qué señalaron, qué advirtieron, cómo entendieron la iglesia adventista después de 1844, esa iglesia adventista pionera, cómo entendieron la profecía. Y de esa manera tú te puedes alimentar de una correcta interpretación profética y de esa manera ser de aquellos que van a estar entre los entendidos, entre los que saben, entre los que conocen, como dice Daniel capítulo 12 verso 3, que los entendidos entenderán y resplandecerán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad, porque enseñaron la justicia y entendieron todas estas cosas, mis hermanos. Pero hay que ir a las sendas antiguas. No te dejes llevar de las falsas interpretaciones de los teólogos modernos que han extraviado al pueblo de Dios, pero van a dar buena cuenta a Dios por todos sus engaños y por todos los extravíos que han ocasionado en el mundo. Mis hermanos, que Dios te guarde, Dios te bendiga, y recuerda que Cristo es nuestra única esperanza. Y mi deseo y mi oración es que salgamos victoriosos de todo este gran conflicto. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.